Israel Shahak, Historia judía, Religión judía, el peso de 3000 años, capítulo 4, continuación, Antisemitismo moderno. El carácter de las persecuciones antijudías sufrió un cambio radical en la época moderna, con el advenimiento del Estado moderno, la abolición de la servidumbre y la adquisición de derechos individuales mínimos. La especial función socioeconómica de los judíos necesariamente desaparece. Junto con ella desaparecen también los poderes de la comunidad judía sobre sus miembros. Cada vez hay más judíos que van adquiriendo individualmente la libertad para entrar en la sociedad general de sus países. Naturalmente, esta transición suscitó una reacción violenta tanto por parte de los judíos, sobre todo de sus rabinos, como de aquellos elementos de la sociedad europea que se oponían a la sociedad abierta y para quienes la totalidad del proceso de liberación del individuo era anatema. El antisemitismo moderno aparece por vez primera en Francia y Alemania, y en Rusia después, aproximadamente a partir de 1870. En contra de la opinión predominante entre los socialistas judíos, no creo que sus comienzos ni su posterior desarrollo hasta nuestros días se pueda adscribir al capitalismo. En mi opinión, en todos los países los capitalistas de éxito se mantuvieron por lo general notablemente ajenos al antisemitismo, y los países en los que el capitalismo se estableció primero y de manera más extensa, como Inglaterra y Bélgica, también fueron aquellos en los que el antisemitismo estuvo mucho menos extendido que en otros lugares. Nota. Esto mismo se puede observar en distintas regiones de un país concreto. Por ejemplo, en Alemania, la Bavaria agrícola era mucho más antisemita que las zonas industrializadas. Fin de nota. El antisemitismo moderno temprano, 1880-1900, fue una reacción de hombres desconcertados que odiaban profundamente la sociedad moderna en todos sus aspectos, tanto los buenos como los malos, y que creían fervientemente en la teoría conspirativa de la historia. A los judíos se les asignó el papel de chivo expiatorio de la ruptura de la vieja sociedad, que la nostalgia antisemita se imaginaba mucho más cerrada y ordenada de lo que en realidad había sido, y de todo lo que los tiempos modernos tenían de inquietante. Pero justo al comienzo, los antisemitas se vieron enfrentados a lo que para ellos era un difícil problema: ¿cómo definir a este chivo expiatorio, sobre todo en términos populares? ¿Cuál se supone que ha de ser el común denominador del músico, el banquero, el artesano y el mendigo judíos, sobre todo una vez que los rasgos religiosos compartidos se habían disuelto en gran medida, al menos externamente? La teoría de la raza judía fue la moderna respuesta antisemita a este problema. En contraste con esto, la antigua oposición cristiana y más aún musulmana al judaísmo
clásico estaba sorprendentemente libre de racismo. Sin duda, hasta cierto punto esto era consecuencia del carácter universal del cristianismo y del islam, así como de su relación originaria con el judaísmo. Santo Tomás Moro reprendió en varias ocasiones a una mujer que objetaba cuando le decía que la Virgen María era judía. Pero a mi juicio, una razón mucho más importante fue el papel social de los judíos como parte integral de las clases superiores. En muchos países los judíos eran tratados como nobles potenciales y si se convertían podían casarse inmediatamente con la alta nobleza. Era poco probable que la nobleza de Castilla y Aragón del siglo XV o la aristocracia de la Polonia del siglo X y VIII, por coger los dos casos en los que el matrimonio con judíos conversos estaba muy extendido, se fuese a casar con campesinos españoles o con siervos polacos, por mucho que los evangelios alaben a los pobres. Es el mito moderno de la raza judía, de las características propias de los judíos que son invisibles exteriormente, pero que son supuestamente dominantes, independientes de la historia, de la función social, de todo lo que constituye el rasgo distintivo formal y más importante del antisemitismo moderno. De hecho, esto lo percibieron algunos líderes de la Iglesia cuando el antisemitismo moderno surgió por vez primera como un movimiento de cierta fuerza. Algunos líderes católicos franceses, por ejemplo, se opusieron a la nueva doctrina racista expuesta por Drummond, el primer antisemita francés moderno con popularidad, autor del famoso libro La France juive, 1886, que obtuvo una amplia divulgación. Nota. El rechazo de la Iglesia a admitir que si se es judío, siempre se será judío, era otra fuente de dolor para un católico ostentoso como Drummond. Uno de sus principales lugartenientes, Jules Guérin, ha contado el disgusto que tuvo cuando el famoso jesuita Père Dulac discutió con él por haber atacado a unos judíos conversos llamados Dreyfus. Véase Brogan, The Development of Modern France, 1966. Fin de nota. Los primeros antisemitas alemanes se encontraron con una oposición similar.